He sentido en mi espíritu una urgencia que no puedo callar. Algo se está moviendo en el ámbito espiritual, algo profundo, algo que la Biblia ya había revelado mucho antes de que nuestros ojos pudieran comprenderlo. Hay una figura que se está levantando, una figura que no viene con espadas ni con violencia, sino con algo mucho más sutil, con una apariencia de santidad. Y sin embargo, su voz no proviene del cielo, sino del abismo. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Esta palabra no está allí para adornar un texto sagrado, está allí para alertarnos, porque esa bestia no llega como un enemigo que destruye de frente, sino como un líder espiritual que acaricia con palabras suaves mientras su voz es la del engañador. Yo lo he visto en las multitudes que buscan algo más, que anhelan paz, pero que no están dispuestas a cargar la cruz. Y eso me rompe el corazón, porque esta figura, esta bestia, no necesita levantar un ejército. No, ella predica. Desde los altares se sienta en reuniones de líderes, ofrece discursos que suenan a unidad, a amor, a hermandad, pero no tienen ni una gota de la verdad de Dios. Esta paz que proclama no viene del Espíritu Santo, no viene de ese fuego santo que cambia corazones, no, es una paz que adormece el alma y la separa del arrepentimiento. Porque cuando la fe se convierte en algo cómodo, cuando se predica sin mencionar el pecado, sin llamar al quebrantamiento, sin invitar a la santidad, allí está el eco de esa voz de dragón. Jesús mismo nos advirtió con tanta claridad: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. ¿Cómo no temblar ante esta advertencia? ¿Cómo no clamar al cielo cuando vemos esto ocurriendo ante nuestros ojos? No se trata de una fantasía, no es una teoría lejana, es una realidad espiritual que se manifiesta cada vez que alguien cambia la palabra por popularidad, cada vez que se reemplaza la doctrina por entretenimiento, cada vez que el altar se convierte en un escenario para el ego humano en vez de ser un lugar de sacrificio. Y el apóstol Pablo también nos dejó este mensaje ardiente. No es de extrañar, pues, que Satanás se disfrace como ángel de luz. Pero Corintios 11:14. Puedes verlo. Es el mismo patrón. Un cordero que habla como dragón. Un líder que parece lleno de gracia, pero que no camina en la verdad. El enemigo no siempre se presenta como monstruo. A veces se viste de reverencia, se adorna de humildad, se infiltra en los lugares donde el pueblo de Dios debería estar seguro y desde allí corrompe. Esto no es un enemigo que ataca desde fuera. Este enemigo se levanta desde dentro y eso lo hace aún más peligroso, porque seduce, convence, conquista sin levantar sospechas. Por eso el Espíritu me inquieta a hablar, a levantar mi voz, porque cuando veo cómo se levantan ciertos nombres, cómo se difunde una fe sin cruz, una gracia sin santidad, un evangelio sin Cristo, sé que esa profecía se está cumpliendo, sé que estamos viendo sus huellas, sus pasos suaves sobre el altar, sus palabras envueltas en sutileza, y hay algo más que me estremece el alma. Segunda de Timoteo 4:3-4 lo advierte con fuerza: llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus propios deseos se rodearán de maestros
que les digan lo que quieren oír, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese tiempo ya no es futuro. Ese tiempo es este. Es ahora. Es nuestra generación, una generación que aplaude la espiritualidad fácil, que rechaza la corrección, que prefiere la emoción del momento antes que la transformación eterna. ¿Sabes lo que el enemigo ha logrado? Que muchos confundan lo falso con lo divino, que celebren lo que en realidad los aleja de Dios, que adoren una figura que parece piadosa, pero que niega el poder de la verdad. Y yo no puedo quedarme callada, porque he visto lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando alguien se rinde verdaderamente, cuando alguien cae de rodillas y clama: Señor, transforma mi vida. Eso es lo que necesitamos. No discursos dulces, sino una palabra que atraviese el alma. No una religión de apariencia, sino una relación verdadera con Jesucristo, porque esa bestia, ese falso cordero, puede tener palabras hermosas, pero solo el Espíritu Santo puede traer vida eterna, y solo la palabra de Dios puede guiarnos por el camino estrecho que lleva a la salvación. Que el Señor nos dé discernimiento, que no nos dejemos seducir, que no cambiemos la verdad por un mito, que no perdamos de vista al verdadero Cordero, el que fue inmolado, el que resucitó, el que vendrá otra vez. Cuando pienso en la figura del Cordero que habla como dragón, no lo visualizo como un personaje aislado que un día aparecerá con una corona en la cabeza y una Biblia en la mano. No, lo que veo es un sistema que ya se está desplegando, una corriente espiritual que se infiltra silenciosamente en las iglesias, en los medios de comunicación, en las mentes y en los corazones. Es una estructura de poder espiritual que se reviste de compasión y unidad, pero niega lo más esencial, la supremacía de Cristo. Se presenta como inclusión, pero guarda silencio ante el pecado. Se disfraza de espiritualidad, pero niega la verdad absoluta del Evangelio. Lo más grave de todo esto es que logra hacerle creer a muchos que están caminando con Dios cuando en realidad están siguiendo una copia cuidadosamente diseñada para engañar. Este cordero falso no viene como enemigo de Dios, viene como su aparente representante, y ese es el engaño más devastador. No ataca directamente los principios bíblicos, sino que los reinterpreta, los suaviza hasta dejarlos sin contenido. Busca que la gente piense que está adorando a Dios, cuando en realidad están rindiendo culto a un sistema sin Cristo, sin cruz y sin verdadera redención. En Apocalipsis 13:14 leemos que esta segunda bestia engañará a los habitantes de la tierra con señales pidiéndoles que hagan una imagen en honor de la primera bestia. Eso me estremece, porque significa que su intención no es destacar por sí misma, sino glorificar un sistema mayor, uno que se rebela contra Dios bajo el disfraz de la religión. Hay un peligro tremendo en un mensaje espiritual que no está basado en la verdad. El apóstol Juan nos lo advirtió con firmeza en 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. No todo lo que suena a Dios viene de Dios. No toda predicación hecha en nombre del amor refleja al Dios santo y justo de la palabra. Cuando se predica un evangelio que lo acepta todo, pero no transforma nada, cuando se habla de salvación sin cruz, cuando se exalta una experiencia por encima de la obediencia, entonces estamos ante una voz que, aunque suene mansa,
tiene el eco del dragón. Me viene a la mente la historia de Moisés, cómo fue enviado por Dios a enfrentar al faraón con una palabra de verdad. La autoridad espiritual verdadera no busca la aprobación de los hombres, no acomoda su mensaje para agradar al sistema. Los verdaderos profetas en las Escrituras no fueron aplaudidos, fueron perseguidos. Jeremías fue encarcelado, Elías fue amenazado, Juan el Bautista fue decapitado, Jesús fue crucificado por decir la verdad. Y es que la voz de Dios nunca suena a popularidad, suena a confrontación, porque el amor de Dios no es una caricia que consiente el pecado, es una llama que redime y transforma. En contraste, este falso cordero busca aceptación global, aplausos por su supuesta capacidad de unir creencias bajo un mismo techo espiritual. Pero Jesús fue claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie excluye todas las otras rutas, toda narrativa que ponga a Jesús como una opción entre muchas y no como la única puerta. Por eso este mensaje del Cordero, que habla como dragón, es tan atractivo y a la vez tan mortal. Convierte las palabras de Cristo en simples frases de autoayuda, quitándoles su poder redentor. Y no es algo nuevo. Desde el principio en el jardín del Edén, Satanás ha seguido la misma estrategia. No niega la palabra de Dios frontalmente. La tuerce. En Génesis 3:1 leemos cómo introdujo la duda con sutileza. ¿De veras? Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín. Con esa sola frase sembró sospecha, tergiversó el mandato de Dios y lo hizo parecer una opresión. Hoy esa misma voz susurra: ¿de verdad Jesús es el único camino? ¿No es eso excluyente? No deberíamos aceptar todas las creencias como válidas, pero estas preguntas, aunque suenan bondadosas y tolerantes, no son más que el eco disfrazado de la antigua mentira, la misma mentira ahora en boca del dragón. Jesús también enfrentó esta estrategia en el desierto. Satanás le citó las Escrituras fuera de contexto para desviar su propósito. En Mateo 4:6 le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan. ¿Usó la Biblia? Sí, pero la usó para tentar, para manipular, para distorsionar. Así también lo hará esta figura profética del Apocalipsis. Usará la palabra de Dios, pero para construir un discurso que acomode a los corazones rebeldes que no desean ser transformados. Lo que enseñará no será la verdad. Será una versión diluida, diseñada para agradar al hombre y no a Dios. Y eso, amados, no es evangelio. Es engaño. Hoy más que nunca necesitamos una fe que esté arraigada en lo eterno. No una fe de emociones cambiantes o sensaciones pasajeras. Necesitamos una convicción que no dependa de discursos floridos ni de títulos religiosos que suenan elevados, sino de una comunión real con el Espíritu Santo, Jesús mismo. Lo declaró en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí descansa nuestra esperanza, en esa guía invisible pero poderosa que nos capacita para distinguir la voz del Salvador de los susurros disfrazados del enemigo. El discernimiento espiritual no es un lujo ni una opción para los tiempos tranquilos, es un arma de supervivencia para los días que vivimos. Si no aprendemos a identificar lo puro de lo corrompido, lo consagrado de lo contaminado, podríamos terminar postrados
ante una imagen que utiliza el nombre de Cristo, pero que niega su esencia. Eso es lo que se está gestando como el gran engaño final. Lo que se está levantando no es simplemente una corriente de pensamiento distinta o una forma inofensiva de espiritualidad. Es una religión que ha vaciado el evangelio de su cruz, una fe que no transforma una estructura sin poder. El profeta Daniel ya nos habló de esto en el capítulo 8, de una autoridad que se levantaría incluso contra el príncipe de príncipes y que engañaría a muchos no con violencia directa, sino con astucia. Esa profecía no es cosa del pasado, se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Están haciendo un sistema que dice actuar en nombre de Dios, pero que pisotea su palabra. No podemos permitirnos subestimar la profundidad de este engaño, ni la manera seductora con la que se presenta. Hay multitudes atrapadas ya en su red sin percibirlo, porque lo que escuchan les da consuelo, pero no les llama al arrepentimiento. Les acaricia, pero no les santifica. Y ese es el verdadero termómetro de la verdad. Toda voz que te aparta de la cruz, aunque mencione a Dios, no proviene de Dios. Si no aprendemos a ver esa diferencia, podríamos seguir a un líder que pronuncia frases dulces mientras su alma ruge como dragón. El llamado no puede ser más urgente. No es momento de tibieza ni de indiferencia espiritual. No podemos ignorar las señales que Dios está permitiendo, ni cerrar el corazón a lo que la Escritura ha anunciado desde hace siglos. Lo que se está jugando no es una simple doctrina, es el destino eterno de nuestras almas. Lo que se avecina no es una moda religiosa inocente, es una maquinaria profética diseñada para desviar naciones enteras del mensaje genuino del Evangelio. Por eso, más que nunca, hay que volver ahí a la palabra de Dios, aferrarnos a ella como ancla en medio de este mar de confusión. Cada día los eventos se alinean más claramente con el mapa profético. Cada discurso que habla de unidad y paz pero excluye a Cristo es una advertencia. Cada pacto interreligioso que omite la cruz no es un gesto de amor, es un recordatorio de que el tiempo es corto. Esto no trata de ideas humanas escondidas tras bambalinas. Es una realidad espiritual que la Biblia ha anticipado con total claridad. Esa figura parecida al Cordero, pero con voz de dragón, no vendrá a destruir desde afuera, sino a infiltrar desde adentro. Por eso tú y yo tenemos que estar despiertos, firmes con los pies en la verdad, porque cuando llegue el momento de elegir entre la voz seductora del error y el susurro firme de la verdad, solo aquellos que han aprendido a reconocer la voz del buen pastor sabrán hacia dónde caminar. Como dijo el Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese es el secreto, conocer su voz, permanecer en su presencia, ejercitar el oído del alma para no confundir el rugido de la bestia con la ternura del Señor, porque llegará el día en que la tierra entera será seducida por milagros espectaculares, por mensajes agradables, por una unidad que no nace del Espíritu Santo, sino del adversario. Tú estás siendo entrenado hoy para no caer en esa trampa, para distinguir con claridad y mantenerte firme, aunque todo a tu alrededor parezca inclinarse ante un falso cordero. Este no es un mensaje de alarma para provocar miedo, es una trompeta de preparación. Dios nunca nos deja sin luz. Él ha dejado su palabra como lámpara en medio de la oscuridad para que no nos sorprenda lo que ya fue profetizado. El capítulo 13 de Apocalipsis no es una amenaza vacía,
es una revelación misericordiosa para el pueblo que desea mantenerse fiel. Y cuando veas a ese falso líder ser celebrado por el mundo, no caigas en confusión ni permitas que la duda te alcance. Recuerda, ya estaba escrito, el trono sigue ocupado, Dios jamás ha perdido el control, el enemigo puede disfrazarse, pero no puede ocultarse ante un corazón que está lleno del Espíritu Santo. El momento ha llegado, es hora de abrir los ojos y discernir con claridad quién es verdaderamente el Cordero y quién solo se disfraza como tal, mientras su voz interna es la de un dragón que devora sin hacer ruido. ¿Estás preparado para notar la diferencia? A lo largo de la historia ha habido figuras silenciosas pero influyentes que movieron los hilos del poder espiritual sin ser vistas, sin aparecer en las portadas, pero que desde las sombras definieron el curso de naciones, conferencias y decisiones cruciales, todo bajo una apariencia de religión refinada y paz superficial. Yo no vengo a hablarte de rumores ni de teorías humanas, vengo a suplicarte con todo mi corazón, quebrantado por la urgencia de los tiempos, que vuelvas tus ojos a la palabra de Dios, porque en estos días finales hay un susurro oscuro que recorre los pasillos del alma humana, un símbolo, un término que no aparece literalmente en las Escrituras, pero cuya esencia resuena como un eco profético cuando abrimos el corazón al mensaje de Apocalipsis 13. Allí se nos presenta una bestia que sube de la tierra, no con violencia ruidosa, sino con autoridad espiritual disfrazada. No se opone con espada, sino con seducción. Es la sombra que camina al lado de la luz, promoviendo la adoración de una figura mayor, ejecutando señales que parecen divinas, pero nacen del engaño. No se trata simplemente de poder, sino de cómo se manifiesta, no desde el estrado, sino desde las sombras. Y muchos han interpretado la simbología del llamado Papa Negro como una representación de este segundo poder profético. No es una figura que busca protagonismo público. Al contrario, opera con astucia desde dentro como estratega espiritual que se mueve en el silencio de lo sagrado. Esta figura se reviste de santidad, habla como si hablara en nombre de Dios, pero sus decisiones y su doctrina no provienen del Espíritu Santo. Son movidas por una agenda oculta ajena a los propósitos del reino, y no soy yo quien lo afirma, es la misma Escritura que lo denuncia. En Jeremías 23:11 leemos: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor». ¿Lo ves? No todos los que se presentan como pastores lo son realmente. Algunos son sembradores de confusión, enviados no por Dios, sino por el adversario. No llegan con odio, llegan con palabras suaves. No llegan a destruir desde fuera, sino a deformar desde dentro. Visten ropajes sagrados, hablan con lenguaje bíblico, utilizan los mismos símbolos y citan las mismas escrituras, pero su espíritu no es el de Cristo. En su boca hay veneno disfrazado de miel. La estrategia más peligrosa del enemigo en este tiempo no es la persecución externa, sino la imitación interna. Él no busca derribar templos, busca habitar en ellos. Por eso, en 2 Corintios 11, 13, 15 está escrito: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La Biblia
no deja espacio a la duda. No todos los que predican la verdad. No todos los que oran bajo la unción del Espíritu Santo. Algunos son enviados a promover una doctrina aparentemente piadosa, pero que tiene el rostro del engaño, y no es coincidencia que el color negro en este contexto espiritual represente tinieblas, ocultamiento, ausencia de verdad. En Juan 3:19, Jesús mismo declara: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». No se trata solo de un color, se trata de una condición del alma. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, es la presencia de una voluntad que rechaza la verdad. Esa figura que simboliza el Papa Negro no viene con armas ni con violencia. Viene con una sonrisa, con carisma, con teología pulida, y por eso es peligrosa, porque opera desde dentro, lidera estructuras religiosas y guía a las almas hacia una unidad falsa, lejos de la palabra viva de Dios. Lo más inquietante es que en Apocalipsis 13, esa segunda bestia hace descender fuego del cielo delante de los hombres. No viene a imponer, viene a impresionar. Realiza maravillas que asombran, señales que imitan los milagros, pero no llevan la unción del Espíritu Santo. Y la gente mira y cree, porque los ojos se maravillan, pero el alma no discierne. El poder del engaño no vendrá con espadas, vendrá con credibilidad, con aceptación global, con una influencia que se infiltra suavemente en el pensamiento religioso colectivo. Su estrategia no es destruir la iglesia, es transformarla sutilmente en algo que se parece, pero no es. La profecía no habla de un ataque frontal, habla de una mezcla peligrosa, verdad parcial con error oculto, una combinación tan sutil que incluso los escogidos podrían ser engañados. Mateo 24:24 lo advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oh alma mía, ¿no lo ves? El enemigo no necesita que niegues a Cristo abiertamente. Le basta con que abraces una versión diluida, una fe tibia, una doctrina contaminada. Solo aquellos que están anclados en la palabra, profundamente arraigados en la verdad, podrán discernir, porque habrá muchas voces, pero solo una es la del buen pastor. Habrá muchos altares, pero solo uno lleva el fuego del cielo. Habrá muchas apariencias de piedad, pero solo una conduce a la vida eterna. Escucha, escucha con el corazón. No todo lo que brilla viene del cielo, y no todo lo que se dice en nombre de Dios viene del Espíritu de Dios desde lo más profundo de mi ser y bajo la dulce y solemne unción del Espíritu Santo. Siento el peso de hablar de aquello que no todos se atreven a nombrar. Hay un poder que no se manifiesta con estruendo, pero actúa con precisión, no se sienta en tronos visibles, ni pronuncia decretos desde balcones, pero guía con sutileza las decisiones que mueven sistemas enteros, se esconde tras doctrinas refinadas, tras acuerdos firmados en nombre de la unidad, tras discursos que suenan amables, pero están vacíos de la verdad del Evangelio. Este poder invisible trabaja desde las sombras moldeando teologías, infiltrando estructuras religiosas y manipulando el lenguaje de la fe para alejar los corazones de Dios. Lo que dice el Apocalipsis no es simbólico ni lejano. Es una advertencia viva, un segundo poder que no posee reino propio, pero que opera con la autoridad de la primera bestia.
un agente espiritual que no busca proclamar la verdad, sino edificar un sistema que suplante a Dios en la conciencia de los hombres. No se presenta como enemigo del cristianismo, sino como su reformador. No destruye desde fuera, corrompe desde dentro. Su arma más efectiva no es la persecución, sino la deformación. Su estrategia no es prohibir el evangelio, sino transformarlo hasta que deje de ser reconocible. Hoy, con el corazón rendido ante la presencia del Señor, puedo ver cómo muchas doctrinas actuales suenan compasivas, pero niegan la necesidad del arrepentimiento. Decisiones adoptadas en nombre de la inclusión eliminan la exclusividad de Cristo. Mandamientos humanos reemplazan la obediencia a la palabra viva, y entonces resuenan las palabras eternas del profeta en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Acaso no es este el retrato exacto de una religión vacía de poder, una apariencia sin sustancia, un sistema sin vida? El lugar de la cruz está siendo desplazado. El mensaje del pecado y de la salvación está siendo reemplazado por promesas de bienestar personal, por discursos motivacionales, por filosofías de aceptación sin transformación, y ese terreno, mi querido oyente, está siendo preparado para la manifestación de un liderazgo espiritual que no enfrentará al Evangelio directamente, sino que lo sustituirá paso a paso con un mensaje agradable, pero impotente e inspirador, pero no redentor, emotivo, pero sin capacidad de regenerar el alma. Segunda de Pedro 2:1 lo declara sin rodeos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y no se trata de herejes escandalosos, son maestros aceptados, reverenciados, que actúan desde el mismo centro de la religión. La figura del llamado Papa Negro no es una fábula ni un extremo, es el símbolo de una estrategia antigua: sustituir la verdad con astucia, mezclarla con error hasta volverla inofensiva, porque una mentira que se disfraza de verdad tiene más poder destructivo que una herejía declarada. Jesús lo dijo, y lo dijo con autoridad: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Pero si esa verdad es alterada, diluida o suavizada para agradar a los hombres, pierde su poder para liberar, se convierte en una máscara piadosa sobre una estructura vacía. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:1, advierte con claridad divina: en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no será un abandono escandaloso del cristianismo, sino una mutación tan sutil que muchos no sabrán en qué momento dejaron de seguir al Cristo verdadero para abrazar a su imitación. Y es que las voces que proclamarán estas doctrinas no serán desconocidas, serán líderes carismáticos, respetados, seguidos por multitudes. Personas en las que el mundo confía predicarán un evangelio diferente, pero no lo parecerá al principio. Allí reside la sofisticación del engaño. Esa es la estrategia del sistema del fin. Y esa es la sombra que representa esa figura simbólica, una presencia espiritual poderosa, operando tras bastidores, hablando en nombre de Dios, pero contraviniendo su palabra, promoviendo una paz
que no viene del Espíritu Santo, hablando de amor, pero negando la santidad, ofreciendo salvación sin cruz ni arrepentimiento. Ese sistema no anuncia abiertamente su agenda, se infiltra, se adapta y termina por moldear un mundo que rinde culto, no al Cristo glorificado, sino a su imitador, el falso Mesías. Por eso el llamado no puede ser más urgente: velar, orar, no dormir espiritualmente, mientras los hilos del engaño se entrelazan en los altares, permanecer firmes en la fe, no según las tradiciones de los hombres, sino bajo la luz de la revelación divina. Efesios 5:11. No lo deja a interpretación. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. No es suficiente con abstenerse. Es necesario hablar, advertir, resistir. Aunque el error venga vestido de túnica sagrada, aunque use el lenguaje de lo santo, aunque emocione los corazones, pero no redima las almas, porque lo que está en juego no es una preferencia doctrinal, es la verdad del Evangelio, es la eternidad de las almas. Y ante eso, yo no puedo guardar silencio. Yo he sido testigo de cómo el escenario del tiempo final se ha ido preparando de manera silenciosa, pero implacable. Todo está dispuesto. Cada elemento ha sido colocado con precisión. Cada símbolo se manifiesta con claridad a quienes caminan en el Espíritu. En medio de este panorama profético, se alza una figura que no es simple metáfora, sino el reflejo sombrío de lo que las Escrituras ya habían anunciado: un liderazgo religioso que opera desde las sombras, disfrazado de piedad, pero lleno de engaño. Este poder no ataca desde fuera, no levanta armas visibles. Su estrategia es más peligrosa porque entra al corazón mismo de lo sagrado y corrompe desde adentro, utilizando todo lo que parezca santo, toda herramienta espiritual, toda apariencia de teología para sembrar la confusión. Pero aquellos que están plantados en la palabra viva, aquellos que han sido sellados por el Espíritu de verdad, no serán engañados, porque hay cosas que los ojos humanos no pueden ver y que solo el discernimiento nacido del Espíritu puede revelar. No es tiempo de vivir de emociones pasajeras ni de discursos que halagan la carne. Lo que hoy se necesita es discernimiento, un oído afinado por la oración constante, una mente renovada por la meditación en la palabra y un corazón en comunión permanente con el Espíritu Santo. Solo así se puede resistir el veneno invisible que se esconde en lo aparentemente bueno. Solo así se puede reconocer cuando las tinieblas se disfrazan de luz, buscando que el mundo adore lo que no es Dios como si lo fuera. El Espíritu me ha mostrado que estamos en un tiempo de llamado urgente a despertar del letargo espiritual, a dejar de ignorar las señales que gritan desde todos los rincones, a no subestimar el poder del engaño disfrazado de revelación divina, porque el enemigo no necesita que lo sigas abiertamente, solo necesita sembrar una pequeña duda, una grieta mínima en lo que Dios ha dicho, y con eso ya ha comenzado su obra destructiva. Así fue desde el principio. Todo cuanto fue profetizado se está cumpliendo ante nuestros ojos. No llega con estruendos ni terremotos, sino en pequeñas desviaciones, aceptadas como si fueran avances, alteraciones sutiles en la doctrina celebradas bajo el nombre de inclusión, nuevas formas de espiritualidad que no requieren santidad ni obediencia al señorío de Cristo. El símbolo del llamado Papa Negro encarna ese avance camuflado, esa distorsión organizada que actúa dentro de lo que muchos consideran sagrado, pero que ha sido desconectado del fundamento
eterno de la verdad. Por eso el tiempo para discernir es ahora. Ya no hay máscaras de maldad. Ahora la maldad se cubre de lo santo. Y si tú no llevas luz dentro de ti, no podrás distinguir entre el pastor verdadero y el lobo vestido de lana consagrada. El juicio ha comenzado y no empieza con los de afuera, sino con los que dicen hablar en nombre del Señor, pero han torcido su mensaje. Hoy es el día de estar despiertos, de no vivir como si las profecías fueran un futuro lejano. Ellas ya están en marcha y su cumplimiento se acerca más de lo que pensamos. Vivimos en una era donde los símbolos han dejado de ser meros signos proféticos. Ahora se transforman en realidades visibles. Lo que durante siglos fue interpretado como misterios, hoy resuena en las noticias, en los foros religiosos, en los discursos globales. Movimientos que antes estaban separados, ahora se unen para promover una espiritualidad global sin doctrina, una paz religiosa que excluye la verdad, y todo esto se presenta como una solución de unidad. Pero las señales que la palabra describe no son reliquias del pasado ni promesas lejanas, se están cumpliendo con una exactitud que no puede ser ignorada. Apocalipsis 13 habla de una bestia que no viene con violencia, sino con maravillas, con señales que deslumbran, que seducen los sentidos, que adormecen el discernimiento espiritual. Hoy vemos alianzas interreligiosas, proclamando que todos los caminos llevan al mismo Dios, y aunque suenen amables, estas afirmaciones niegan la esencia del Evangelio, porque Jesucristo lo dijo con claridad en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay espacio para el relativismo espiritual. No hay espacio para unificación sin verdad. Pero en nombre de la paz, se está levantando un sistema que lentamente elimina cualquier verdad absoluta, especialmente la del Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos advierte que llegará el día cuando la verdad será cambiada por fábulas. Los hombres ya no querrán escuchar sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3-4 lo anuncia con claridad, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hoy estamos en ese tiempo, y lo digo con lágrimas en los ojos, porque he visto con mis propios ojos cómo lo simbólico se transforma en realidad y cómo los corazones se enfrían mientras el enemigo siembra confusión disfrazada de luz. Hoy más que nunca puedo sentir en mi espíritu cómo se cumple lo que fue advertido tiempo atrás. No es un grito de espectáculo lo que delata el cumplimiento profético, sino la manera sutil con que se distorsiona la verdad en los altares. Observo cómo muchos de los líderes que son elevados en este tiempo no lo son por su fidelidad a las Escrituras, sino por su capacidad de hablar sin tocar lo profundo del alma. Son aplaudidos los que saben abrazar sin confrontar, los que proclaman sin invitar al cambio, los que incluyen sin redención, y bajo ese escenario tantas voces se levantan, incluso desde lo religioso, promoviendo una reforma espiritual que parece generosa, moderna, universal, pero por dentro, es una reforma que se construye a costa de derribar los pilares de la fe que nunca debieron moverse: la santidad de Dios, el arrepentimiento genuino del pecado
y la supremacía incuestionable de la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Cómo puede haber unidad donde se ha retirado la verdad misma? Esa no es obra del Espíritu Santo. Es otro espíritu, uno que sabe disfrazarse de luz. Veo también cómo desde altos foros se habla de rediseñar la religión para que encaje en la realidad social del siglo XXI. Se nos dice que debemos reinterpretar las Escrituras, suavizar sus bordes, traducirlas a los valores del momento. Y sé que todo eso suena progresista, suena bondadoso, pero en realidad es una apostasía cuidadosamente tejida, una que le quita al Evangelio su poder eterno y lo convierte en una idea moldeable según el gusto humano, y la Biblia nos lo recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No, la verdad no cambia con la cultura. El mensaje no necesita adaptación, necesita obediencia. En lo político también percibo cómo se alinean fuerzas. Se crean organismos que buscan unir las religiones del mundo bajo códigos éticos comunes, bajo plataformas compartidas, todo en nombre del bien. Pero lo que parece armonía es en realidad una lenta erosión de la identidad cristiana. Se reduce nuestra fe a una colección de principios universales compatibles con cualquier ideología, despojando al Evangelio de su exclusividad redentora. Y esto lo sé en mi espíritu, es lo que ya estaba anunciado, la nivelación doctrinal que prepara el camino para lo descrito en Apocalipsis 13. No se trata solo de adorar con palabras, sino de rendirse interiormente a un sistema que suplantará a Cristo sin violencia ni imposición, sino con la astucia de la seducción espiritual. Y mi corazón tiembla cuando pienso en cómo ahora se habla del pecado. El púlpito moderno ha cambiado la palabra. Ya no se llama pecado, ahora se le dice error. Se le llama proceso de debilidad. El llamado al arrepentimiento ha sido reemplazado por mensajes de aceptación personal, como si la cruz fuera solo un símbolo de autoayuda. Pero la cruz es poder, poder para transformar, no excusa para permanecer igual, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. Veo con dolor cómo las plataformas digitales se han convertido en ríos caudalosos por donde corre este mensaje alterado. Nunca antes ha sido tan fácil llevar una enseñanza hasta los confines del mundo, y el enemigo lo sabe. Él ha usado estas herramientas para levantar doctrinas sin cruz, promesas, sin obediencia, espiritualidad sin verdad, mensajes que glorifican al ser humano, que ofrecen bendiciones sin compromiso, que jamás mencionan juicio ni corrección. Y así, sin grandes gestos, se cumple la profecía, no con fuego que desciende del cielo, sino con una progresiva transformación del alimento espiritual que consume la humanidad. El Señor ya lo había revelado. En el libro de Daniel lo encontramos tan claro como el día. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel 8:12.
Y esa es la realidad que hoy contemplo con lágrimas, no desde un lugar de juicio, sino de clamor, porque aún hay tiempo, aún hay verdad, aún hay poder en la cruz. He visto con mis propios ojos cómo la mentira logra avanzar, no porque tenga verdad en sí misma, sino porque ha sido repetida una y otra vez hasta ser abrazada como consenso. El corazón se estremece cuando veo que la verdad es pisoteada no por el mundo, sino porque aquellos que fueron llamados a proclamarla eligen guardar silencio para proteger su imagen, sus alianzas, sus plataformas. No quieren parecer conflictivos, pero no se dan cuenta de que esa es precisamente la evidencia más clara de que ya ha comenzado el cumplimiento de lo profetizado. No se trata de temblores ni desastres visibles, sino de algo mucho más sutil y más devastador. Se está entronando al hombre en el lugar de Dios. Y dentro de la misma iglesia se está perdiendo el discernimiento. No la apostasía no ocurre fuera de los muros del templo, ocurre en los corazones que un día adoraron al Dios vivo y hoy buscan una espiritualidad diluida, atractiva, sin fuego, sin santidad. Escucho a diario voces que ya no provienen del cielo, sino de una religiosidad domesticada, cómoda, popular, y entonces resuena en mi interior la voz del profeta. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y de lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22, 26. La profanación no ha cesado. Continúa cuando líderes suavizan el mensaje para no ofender, cuando se opta por la neutralidad frente a verdades morales esenciales, cuando se busca la aprobación del mundo más que la sonrisa del cielo. Esta deriva espiritual fue advertida y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cada vez que se firma un pacto que niega la unicidad de Cristo, cada vez que se predica un reino sin arrepentimiento, cada vez que se aplaude un evangelio sin cruz, se está edificando ladrillo por ladrillo un sistema religioso que prepara el camino para la adoración de la bestia. Y no, estas señales no vienen con rostro de amenaza. Se presentan como ideas razonables, vestidas de buena voluntad, de diplomacia de paz, pero en realidad llevan el mismo veneno con el que el enemigo engañó desde el principio. Fue en el Edén donde todo comenzó, y fue con una sola pregunta que sembró la duda, con que Dios os ha dicho, Génesis 3, 1. Solo una leve distorsión y todo cambió. Hoy ese mismo engaño se ha globalizado, refinado, espiritualizado, y por eso es aún más peligroso. Por eso las señales deben ser discernidas, no solo observadas. Solo quien camina con la lámpara encendida puede ver lo que los ojos naturales no captan. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esa palabra no solo ilumina, también revela lo que se oculta en las sombras. En esta hora de oscuridad espiritual disfrazada de luz, el único camino seguro es aquel que sigue su resplandor. Cualquier otro puede parecer bueno, pero terminará en perdición. Lo que me llena de dolor es que muchos celebran estas señales como avances. Se ha invertido el discernimiento. Aquello que antes se llamaba pecado, ahora es proclamado virtud. Lo que era firmeza en la verdad, ahora se tilda de intolerancia. Lo que antes era fidelidad, ahora se ridiculiza como fanatismo. El espíritu de engaño
no necesita negar a Dios abiertamente. Le basta con ofrecer una versión aceptable para todos, una figura sin poder, sin santidad, sin cruz. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios no salva, no confronta, no transforma. Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, en Mateo 24 nos advirtió. Sí habló de señales visibles, pero su mayor preocupación era el engaño espiritual. Dijo claramente, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 11, 12. Ese enfriamiento no proviene del exterior. Nace cuando la verdad es reemplazada por una religión sin convicción, cuando se elige la comodidad en lugar de la obediencia, la aprobación del mundo en lugar de la fidelidad a Dios. Hoy más que nunca, ruego por una generación que no se deje encantar por discursos bien elaborados, sino que escuche con el oído del Espíritu. Una generación que conozca las Escrituras no por tradición, sino por convicción profunda, que tenga el coraje de permanecer firme, incluso si eso significa caminar sola cuando la mayoría toma el camino ancho. Jesús lo dijo con voz clara y firme. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta no es una metáfora vaga, ni una frase para decorar sermones. Es una advertencia viva, que aún hoy resuena con la misma urgencia. La puerta sigue siendo estrecha y no se puede ensanchar para que quepan todas las ideologías, ni diluir su mensaje para evitar que alguien se sienta excluido. La verdad no cambia, aunque el mundo cambie. Las señales no están puestas ante nuestros ojos para que tengamos miedo, sino para que despertemos, para que vivamos en alerta, para que recordemos que este caminar es espiritual y demanda vigilancia del alma. La palabra no lanza conjeturas ni especulaciones vacías, ni busca provocar miedo con alarmas. Lo que dice es preciso, lo que anuncia coincide con la realidad. Son hechos, no exageraciones. Son eventos que encajan con las profecías, con una exactitud que corta el aliento. El libro de Apocalipsis no fue escrito para entretenernos con alegorías, fue escrito para advertirnos. Es real y su cumplimiento es ahora. Sí, ahora. Si vemos al mundo religioso marchando hacia una supuesta unidad, sin verdad, si somos testigos de una espiritualidad que avanza sin el llamado al arrepentimiento, si el mensaje de la cruz se ve reemplazado por palabras que solo buscan aprobación, entonces debemos reconocer que la profecía ya se ha activado y la Iglesia necesita abrir los ojos. Dios nunca dejará de tener testigos. En medio del engaño más sutil, siempre habrá aquellos que se atrevan a proclamar la verdad. Aunque eso les cueste todo, la fama, la reputación o incluso la vida misma. Y está escrito en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Oh, qué verdad tan poderosa! Estos son los que no doblarán rodilla ante el sistema, los que verán las señales no con pánico, sino con claridad espiritual. Ellos sabrán que todo lo que acontece ha sido escrito, y que todo lo que ha sido escrito se cumplirá hasta la última letra. La llamada unidad religiosa mundial ya ha comenzado a mostrarse. Se viste con palabras hermosas. Inclusión, tolerancia, reconciliación se anuncia como la solución definitiva
para sanar siglos de divisiones, pero si la miramos a la luz de la palabra, lo que parece reconciliación se revela como una amenaza sutil. En Apocalipsis 3 se nos muestra cómo al final el sistema será sostenido por una religión global que se disfrazará de pacificadora, pero cuyo propósito será preparar el camino para la adoración de una imagen que no representa a Dios, sino al hombre que se ha colocado en el trono de Dios. Esa unidad no nace de la verdad, sino de la necesidad de eliminar la verdad en nombre del consenso, pero donde hay verdad absoluta, no puede haber espacio para todas las voces. La Escritura lo advierte. Llegará el momento en que la fe será diluida para que encaje con todos los pueblos y todas las culturas. Un evangelio que no sacude el corazón, que no incomoda, no puede transformar. Un mensaje que no confronta, no redime, y una espiritualidad que solo se adapta a las costumbres culturales no lleva el sello del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6:14 nos recuerda con firmeza: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No puede haber verdadera unidad donde no hay acuerdo en la verdad. La fe auténtica no busca popularidad ni aprobación universal. Busca obediencia. Busca fidelidad al Dios que nunca cambia. En nombre de la paz están levantando templos donde todas las religiones conviven bajo el mismo techo. Se proclama que todos adoramos al mismo Dios, aunque lo llamemos con diferentes nombres. Pero esta visión borra el corazón del Evangelio, porque el Evangelio no se trata de un nombre entre muchos, sino del único que dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Toda otra vía, por más decorada, que sea por más inclusiva que parezca, es una puerta falsa. Es una desviación diseñada no para salvar, sino para alejar al hombre del único camino que lleva al Padre. El peligro no se presenta con violencia, sino con suavidad. Es una seducción espiritual disfrazada de verdad, una falsa unidad que brota del deseo profundo de controlar las conciencias, de reunir a todos bajo una espiritualidad que no distingue entre error y verdad. Esa religión es el vehículo perfecto para que el sistema del anticristo se consolide, un sistema que no necesariamente niega a Dios, pero que lo reinterpreta, lo amolda, lo convierte en un concepto que todos pueden aceptar. Y así ese Dios ya no exige santidad, ni pide arrepentimiento, ni demanda fidelidad. Es un Dios que no transforma. Es la imagen de un altar sin fuego. Es la proclamación de un reino sin cruz. Es la exaltación de la criatura por encima del Creador. La verdadera unidad no es aquella que ignora las diferencias, sino aquella que se funda en la verdad revelada. Allí donde está Cristo, allí donde su palabra permanece, sin añadiduras ni recortes, allí hay luz, allí hay poder, allí hay vida eterna. Yo he visto muchas veces cómo se levantan movimientos que en apariencia traen luz, pero en lo profundo de su estructura esconden sombras. Y hay algo que arde en mi espíritu cuando escucho hablar de una unidad que no tiene a Cristo como fundamento, porque cualquier otra forma de unidad, por más dulce que suene, es frágil como castillo de arena, y peor aún puede ser destructiva para el alma. El mismo Señor lo dejó dicho: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7, 26, 27. Y créeme, esta tormenta no es simbólica, ya está aquí avanzando con fuerza, una tormenta que va a desnudar cada mensaje, que va a mostrar qué fue edificado por el Espíritu y qué fue levantado por el hombre. Lo más sutil de esta estrategia es que no se impone con gritos ni cadenas, no se viste con trajes hermosos, con palabras suaves, con ropajes de humanidad, de sensibilidad, de causas nobles, pero detrás de esa apariencia tierna se esconde una intención helada: quitar del centro la verdad de Dios y reemplazarla con una narrativa mundial que eleva la unidad humana por encima de la revelación divina. Y yo no puedo quedarme en silencio cuando veo esto, porque Apocalipsis 17 nos pinta con claridad la imagen de una mujer vestida de púrpura sentada sobre una bestia llena de nombres blasfemos. No es una simple metáfora, es una denuncia de lo que sucede cuando el poder político y el poder religioso se alían para perseguir a los santos y someter a las naciones. No lo hacen con armas físicas, sino con acuerdos, con alianzas, con discursos que endulzan los oídos, pero que dirigen al alma hacia el error. Cuando una espiritualidad no demanda obediencia ni produce transformación, no es de Dios, es un eco vacío, es una preparación silenciosa para que el mundo termine adorando lo que no es Dios creyendo que lo es. Y esto que muchos llaman restauración espiritual no es el cumplimiento de una promesa gloriosa, sino el principio de una advertencia cumplida. Porque si se niega que solo Cristo salva, si se diluye la exclusividad de su nombre, entonces se está negando también el único camino de redención que tenemos. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Y ningún pacto global, ningún intento de reconciliación universal puede reemplazar esa sangre derramada. Dios no nos llama a diluirnos en sistemas para ser aceptados, nos llama a ser santos como Él es santo. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Y esa santidad no es un accesorio espiritual, es un llamado a la fidelidad, a la separación, a la firmeza. Es un no rotundo a todo lo que intenta incluirnos sin transformarnos. La llamada inclusión muchas veces es simplemente una manera elegante de negar la fe, porque si todo es verdad, entonces nada lo es. Cuando no se distingue lo santo de lo profano, cuando no se exige una respuesta al Evangelio, entonces estamos ante una forma refinada de apostasía. Este tipo de unidad seduce porque nos libra del peso de la responsabilidad espiritual. Nos invita a sentir en lugar de obedecer. Nos propone una experiencia colectiva sin confrontación personal. Pero el reino de Dios no se edifica sobre sensaciones ni sobre pactos humanos. Se edifica sobre la revelación del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu no viene a celebrar nuestras diferencias religiosas, viene a mostrarnos la única verdad que salva. Y si no discernimos este momento profético, podríamos ser arrastrados por una marea de espiritualidad falsa que menciona a Dios pero no le representa, que canta himnos pero vive en desobediencia, que habla de amor pero niega la verdad. Esto no es una unidad bendita, es una alianza profanada, una estructura pensada para preparar al mundo para un liderazgo espiritual
sin Cristo y sin cruz. Y ahí en ese lugar no puede habitar el Espíritu de Dios. No puede moverse donde se niega la sangre del Cordero. No puede manifestarse donde su verdad ha sido sustituida por la opinión colectiva, porque la gloria de Dios no se acomoda al hombre. El hombre debe rendirse ante Dios, y cualquier estructura que no nace de esa rendición, aunque suene piadosa, está unida al infierno, no al cielo. Por eso, el llamado del Espíritu resuena con urgencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. La advertencia no viene con grilletes, viene con abrazos. No nos pedirá negar a Dios solo su exclusividad. No comenzará persiguiendo a los creyentes, sino invitándolos a sumarse. Pero el día que se afirme la verdad de la Biblia, esa verdad será vista como peligrosa, como divisiva, como radical, porque la falsa unidad no tolera una verdad que incomoda, y el momento de decidir ya está aquí. O permanecemos firmes en la verdad, aunque el mundo nos rechace, o nos rendimos ante una paz aparente, pero negamos con ello al único que puede salvar, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy más que nunca, mientras tantos se dejan llevar por la apariencia de lo espiritual, mi corazón se estremece ante la necesidad urgente de un discernimiento verdadero. No todo lo que brilla viene del cielo, y no toda palabra que menciona a Dios nace de su espíritu. Lo sé porque he visto corazones sinceros confundirse por voces que, aunque suenan dulces, no llevan la unción de lo alto. El Señor no nos ha dejado sin guía, no Él nos ha dejado su palabra, y nos ha enviado al Espíritu Santo para enseñarnos a probar los espíritus para no caer presa del engaño. Es un deber, un mandato que arde en mi pecho. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pero Juan 4:1, esta es la hora de los verdaderos creyentes, no aquellos que se emocionan fácilmente, sino los que se aferran a la verdad cuando todo lo demás se desvanece. No es la emoción lo que sostiene el alma, es la obediencia. No es el fervor pasajero lo que nos guarda, es la palabra eterna. Hay quienes corren detrás de cada nueva doctrina, de cada viento de revelación, y se alejan sin darse cuenta de la voz del Espíritu que jamás contradice las Escrituras. ¿Cómo podemos resistir si no vivimos arraigados en la verdad? Jesús lo dijo con una claridad que resuena en lo más profundo de mi ser. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31-32. Oh, cuánto anhelo esa libertad verdadera para cada alma que escucha mi voz. Pero no viene de la unidad sin doctrina, ni de la religión sin compromiso. Viene de la obediencia a su palabra viva, santa, inmutable. Y mientras el sistema del mundo se disfraza de piedad, mientras se alza con voces que aparentan santidad, solo aquellos que han aprendido a oír la voz del buen pastor podrán mantenerse firmes. Él mismo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. ¿Puedes oírla tú? ¿Reconoces su susurro en medio del ruido? Yo he aprendido a hacerlo con temor y temblor, porque sé que no todos los caminos que mencionan su nombre conducen a Él. Hay caminos que prometen a Dios, pero llevan lejos de su presencia. El Espíritu me ha enseñado que solo los que se sujetan a la verdad permanecerán de pie,
cuando todo lo demás caiga, no estoy aquí para dar una advertencia lejana. Estoy aquí porque el tiempo ha llegado. Despierten. Lo que antes era profecía, ahora es realidad. No estamos ante una temporada común. Estamos ante el umbral de un cumplimiento que definirá el destino eterno de multitudes. Dios no se ha quedado callado, jamás ha dejado a los suyos sin luz en medio de la oscuridad. Pero de nada sirve la luz para quien cierra los ojos. Oh Iglesia, abre tus ojos. Romanos 13:11 nos recuerda: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No esperen fuegos artificiales del cielo mientras las señales ya están ante sus ojos. ¿No lo ven? ¿No lo sienten? El pecado ya no se esconde, se celebra. La verdad ya no se honra, se relativiza. Las estructuras religiosas que debían proteger la fe, ahora la reemplazan con una espiritualidad vacía, carente del poder del Espíritu Santo. Lo que era advertencia se ha convertido en evidencia, y mi alma clama, porque sé que no hemos sido llamados a conformarnos. Hemos sido escogidos para confrontar, para brillar con la verdad que libera. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Este es el momento de mirar hacia adentro y examinar nuestro fundamento. ¿A quién estamos escuchando? ¿A las voces que halagan o a la voz que redarguye? El Evangelio nunca vino a negociar con el pecado, vino a aplastarlo con la cruz, no vino a hacerse amigo del mundo, sino a redimirlo por medio del arrepentimiento. Oh, cuánto duele esta verdad, pero cuánta gloria encierra. El silencio ante la mentira es traición al cielo. Cada pacto firmado en nombre de una unidad sin verdad, cada altar levantado donde no se menciona el nombre glorioso de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, es una rendición disfrazada. Y yo no puedo quedarme callada. No ahora. No cuando veo cómo la doctrina es silenciada por miedo a ofender. ¿A qué hemos llegado, Iglesia? Cada vez que la verdad se guarda para mantener la paz, se levanta un sistema que no pertenece al reino, sino que se alinea con la bestia de Apocalipsis 13. No habrá lugar para la tibieza, no habrá refugio para los neutros. El tiempo de decidir ha comenzado, y déjame decirte, con todo el amor y la urgencia que hay en mí, postergar tu decisión ya es una forma de rendirte a las tinieblas que se visten de luz, lo dice Hebreos 10:36. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. O sí, Él viene, pero mientras tanto su iglesia no puede dormir, no ahora, no cuando se instaura un sistema global que predica una religión sin redención, una espiritualidad sin santidad, una fe sin verdad. El creyente que ha sido despertado no puede observar en silencio, se consagra, se separa, se prepara, porque sabe que el juicio comienza por la casa de Dios, y sabe también que el regreso de Cristo no será anunciado por una celebración religiosa mundial, sino por una gran apostasía que parecerá avivamiento, pero que negará el poder de la cruz. Lo que estoy viendo no es simplemente un cambio de pensamiento. No es eso. Es una confrontación entre lo que es verdadero desde la eternidad y lo que ha sido cuidadosamente disfrazado como aceptable por la mentira organizada. En este mismo momento, cada decisión que tú y yo tomemos definirá de qué lado estaremos cuando lo anunciado en la profecía se cumpla por completo
y ya no quedará espacio para decidir, solo para rendir cuentas delante del trono del Dios Altísimo, cuando dejamos que la verdad sea reemplazada por lo que nos conviene y permitimos que nuestras convicciones sean cambiadas por la necesidad de encajar. Entonces, no estamos viviendo un avivamiento, sino una deformación del Evangelio que nos fue confiado. Lo que realmente me estremece en estos tiempos no es solo lo que ocurre, sino lo que ha dejado de ser proclamado, esas verdades que ya no se predican, esas batallas que ya no se defienden con fuego santo, ese silencio ante la desviación que no es neutralidad, es rendición. Y lo más doloroso es que todo eso se presenta bajo la bandera elegante de la tolerancia. Dios no llamó a su pueblo para que sean espectadores pasivos ante el avance del error. Él nos llamó a ser columnas, a ser baluartes, a ser esa iglesia viva que sostiene la verdad, porque así lo dice la Escritura. En 1 de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y déjame decirlo con todo el amor de Cristo, si la verdad ya no sostiene lo que hacemos, si ya no está en el centro, entonces toda esa estructura, por más que parezca viva, está destinada a caer. Puede hablar de Dios, sí, pero ha perdido su raíz. No estoy aquí para cerrar con una advertencia. Esto no es un final, esto es una puerta, una invitación a que te mires por dentro, porque todo lo que te he compartido no busca alimentar tu miedo, busca encender tu responsabilidad delante de Dios. Si todo lo que hemos visto está basado en la palabra, si tiene respaldo bíblico, entonces lo que viene no podrá detenerse, pero sí podrá discernirse, y ese discernimiento, mi amado, no es automático, no viene por emoción ni por costumbre, nace de una comunión profunda con el Espíritu Santo. No se trata de memorizar cada símbolo del Apocalipsis, ni de especular sobre el papel de figuras visibles. Se trata de conocer el corazón de aquel que escribió la profecía, de estar alineados con su voluntad. No pongamos nuestra esperanza en estructuras religiosas. No desviemos nuestra fe hacia nombres humanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La verdadera batalla, esa que pone en juego la eternidad, no es la que ocurre en los púlpitos, es la que ocurre dentro de ti. Cada día tú decides a quién le darás autoridad sobre tu vida, si al sistema de este mundo que te ofrece una espiritualidad vacía de verdad, o al reino de Dios que exige tu entrega total a cambio de una salvación que no se puede comprar. Esa es la línea que muchos no logran ver, pero todos cruzamos día tras día cuando escogemos qué voz vamos a seguir, qué mensaje vamos a abrazar, qué evangelio vamos a vivir. Y escúchame bien, esa elección no se hace por emoción, se hace con determinación, se hace cargando la cruz cada día y rechazando las voces suaves de un mundo que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 33:6 lo dice con claridad. Y reinarán tus tiempos por la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación tendrá el temor de Jehová. Esa sabiduría de la que habla la palabra no es sabiduría humana, no se adquiere en libros ni en diplomas, es espiritual. Se trata de conocer al Dios verdadero, no a ese Dios diluido que la cultura moderna intenta imponer, sino al que es fuego que purifica, al que santifica, al que transforma y guía por sendas de justicia. Ese conocimiento
Será tu ancla cuando todo lo demás se tambalee. Será tu luz cuando el mundo entero abrace la oscuridad como si fuera verdad. El que cultiva esa sabiduría, el que la atesora, no será arrastrado por los vientos de una religión adulterada. No será confundido por las señales de un falso avivamiento, porque su vida no está construida sobre sistemas, sino sobre la palabra viva y eterna del Dios que nunca cambia. Y hoy es el día para definir qué clase de creyente eres. ¿Eres de los que observan pero callan, o de los que disciernen y permanecen firmes aunque todo tiemble a su alrededor? El escenario ya está listo. La profecía no espera tu reloj, no se detiene, y la decisión que tomes en lo secreto de tu corazón determinará el lugar que ocuparás cuando todo se revele a plena luz. No será una advertencia, será cumplimiento, será irrevocable y será eterno. Gracias por permanecer conmigo hasta el final. Sé que no ha sido un mensaje fácil, pero tampoco vivimos tiempos fáciles. Tal vez, mientras escuchabas, sentiste que algo dentro de ti se removía como si una voz silenciosa, más fuerte que el ruido del mundo, te estuviera llamando. No fue casualidad, fue el Espíritu Santo tocando suavemente el lugar más profundo de tu alma, recordándote que todavía estás a tiempo, que aún hay esperanza para quien decide volver. Y ahora, respira, tómate un momento. No corras al siguiente video. Pregúntate, ¿qué voz estás siguiendo? ¿Qué verdad estás abrazando? Si este mensaje te habló, si algo dentro de ti dijo esto era para mí, entonces escríbelo en los comentarios. A veces ponerlo en palabras es dar un paso más hacia la luz. Dale me gusta. Si esto te tocó, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que Dios quiera seguir hablándote. Aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Y si estás despierto, entonces sigue caminando. Hasta pronto, si el Señor lo permite, y que su verdad sea siempre tu refugio.